Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la latitud desde donde nos estén viendo. Es un placer tenerlos una vez más en Conociendo el Libro de los Espíritus para Web TV Mansadu Camino. Mi nombre es Manuel Soñer y tengo el placer de acompañaros en esta noche. Buenas noches, yo soy Dolores Martínez y esta noche vamos a tocar el capítulo 3, la creación y la formación de los mundos. Durante todas estas semanas ya hemos ido tocando la materia, hemos estado tocando lo que sería la condensación y entonces en los siguientes capítulos, en los que vienen ahora mismo, vamos a encontrar una manera más fácil ya de entender los capítulos más complejos donde se habla de todo esto para poder llegar ahora a la formación de los mundos con una idea bastante aproximada de todo lo que nos quieren decir los espíritus. En la formación de los mundos, dice Kardec, el universo comprende la infinidad de los mundos que vemos y los que no vemos, todos los seres animados e inanimados, la totalidad de los astros que en el espacio se desplazan y los fluidos que llenan este último. Ya hemos hablado de los fluidos, de los seres animados, inanimados, lo que es todo lo que sea la infinidad, todo aquello que ya están esos conceptos consolidados dentro de nosotros. Os aconsejo que si alguna clase os resulta muy complicada, la paséis para otros momentos. Y vamos a seguir hablando de lo que es el universo. El universo es la totalidad de todas las formas de materia, energía, espacio, tiempo y las leyes físicas que la rigen. Eso sería el universo, con sus leyes físicas. Es todo lo que podemos tocar, sentir, percibir, medir o detectar. Abarca las cosas vivas, los planetas, las estrellas, las galaxias, las nubes de polvo, esas nubes de polvo que después veremos de los que estamos constituido todo el universo o todos los seres humanos incluso, la luz e incluso el tiempo. Ya hemos hablado también del tiempo, del espacio. Y antes de que naciera el universo, no existía el tiempo, el espacio ni la materia. No existía nada de todo eso. La gran pregunta que nos deberíamos hacer, llegados a este punto, es ¿quién o qué lo creó? Nos dicen los espíritus que la razón nos dice que el universo no se ha podido crear él solo y, por supuesto, no puede ser anterior a Dios. Si no, no sería su obra. Eso es lo que nos dicen los espíritus, incluso lo que nos dice la razón. Pero vamos a reflexionar sobre la creación y su posición en el universo. Tenemos que reflexionar sobre todo esto que nos han ido diciendo durante estas lecturas y estas preguntas los espíritus. Vamos a ver. Gracias a décadas de trabajo, los científicos han concluido que la explosión inicial ocurrió hace unos 13.800 millones de años. Eso dice la ciencia. Pero los espíritus dicen que puede que la datación sea incluso mucho, mucho más y que no se puede precisar con tanta facilidad. Dicen los científicos que en ese momento comenzó la expansión del universo, todavía hoy en día se está expandiendo, ese momento, ese segundo, y la materia y la energía se fueron transformando, de modo que aparecieron las estrellas, las galaxias y todo lo que vemos. Fijaros, en un minuto, en un momento. Pero claro, la gran pregunta sería, ¿qué había antes? La respuesta es que esta pregunta no tiene mucho sentido, porque no había nada. Siempre vamos a preguntar qué había antes. Pero, según el Big Bang, no habría nada. O sea, el propio tiempo y el espacio fueron creados en el momento del Big Bang. En ese momento se crea el tiempo y el espacio. No hay un tiempo anterior a este evento, puesto que sencillamente no existía ni un espacio limpio en el que ocurriera todo esto tampoco, no había. El espacio también apareció con el Big Bang. Es el Big Bang que aparece todo. El espacio en sí mismo es una cosa que existe por sí sola, una cosa física, que fijaros que ya hablamos de Einstein, de Newton, que se deforma, se ondula, se expande y que tiene unas propiedades físicas. Y entonces el tiempo también aparece el tiempo y el espacio, los dos se conjugan, porque el tiempo sin el espacio no existiría.
Fue en ese momento cuando el cronómetro del tiempo empieza a correr, en el momento que existe el espacio. En ese estado inicial, la densidad de la materia y la energía, o sea, la materia de la que hemos hablado, que se puede tocar y que hay una energía, por unidad de volumen, o sea, que podemos medir, y el tejido propio del espacio y tiempo hacen como una curvatura espacio-temporal y se hace infinito, que es lo que hemos tocado. O sea, en ese momento del Big Bang se hace infinito. O sea, tan grande, tan grande, tan grande, de modo que las ecuaciones de la física que conocemos no se pueden aplicar, porque no había nada antes del Big Bang. Y en el momento que existe se hace infinito. Hemos hablado del infinito, hemos hablado de todo lo que es esto. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que ocurre con el interior de los agujeros negros, el Big Bang encierra un descomunal signo de interrogación. Ah, si no había nada, es una singularidad. Entonces la singularidad, en definitiva, ¿qué es? Es un punto de ruptura con las leyes físicas tal como las conocemos. Y entonces nuestra cabeza dice, vamos a ver, si no hay tiempo ni espacio ni existen leyes físicas y es una singularidad, ¿puede esto ocurrir así? Pero es más, solemos pensar que el Big Bang fue una enorme explosión, como la que podemos ver en una explosión de fuegos artificiales, pero mucho más grandes. Pues no fue así. El Big Bang fue el propio creador del espacio y de ese tiempo, con esa energía, era un pequeño átomo, una pequeña burbuja, que se estaba conteniendo a sí misma y que estalló en todas partes al mismo tiempo y hace ¡pum! Es infinito. Eso es el Big Bang. Lo de que si era una gran explosión o no, fue una explosión de un pequeño átomo. Y eso, todo eso, y ese infinito, todo eso pasó en 3 minutos. En 3 minutos se nos dice que salió el espacio, después el tiempo, que hubo eras geológicas, hubo eras tremendas, la era de Planck, la curvatura del espacio-tiempo, en 3 minutos. Que salieron los quarks, los agujeros negros, las expansiones, el infinito. ¿Y si hubiera durado 5 minutos? ¿No estaríamos aquí? Fijaros todo lo que ocurrió en 3 minutos. Bueno, la teoría del Big Bang es una teoría que aparece perfectamente confirmada. Lemaitre, que fue un sacerdote católico, fue el que de alguna manera trabajó en ella, ¿no? Pero hay un problema, que no se sabe cómo empezó. O sea, ese átomo, esa partícula, en la nada, espontáneamente, o lo que llamamos esa explosión, tuvo un detonante concreto aún no explicado. O sea, alguien le dio a ese átomo. Atribuir este acto fundacional todo al azar y a la necesidad, o a una fluctuación cuántica que dijo Stephen Hawking, o sea, que tenía que haber una fluctuación cuántica, pero entonces tenía que haber algo. Es lo mismo que reconocer la más notoria incertidumbre, en contra de la precisión de lo que está en el propio espíritu de la ciencia. Si no había nada, no puede haber nada. Si no había leyes físicas, no pueden crearse unas leyes físicas en una décima de segundo. Y también hay que preguntarse, ¿por qué desde entonces hay algo en vez de la nada? De repente todo se llenó y ya no existe la nada. O sea que la propia física se contradice a sí misma con el principio, buscando unas leyes físicas. Si te he entendido bien, estás diciendo que cuando la ciencia no entiende algo, dice que es una singularidad, como han hecho aquí. O sea, dicen que es un punto de ruptura de las leyes físicas, tal y como las conocemos, que se han roto las leyes que conocemos, entonces es una singularidad. Bueno, pues ya sabemos algo más. Cuando la ciencia dice que es una singularidad, es que se han roto las leyes que ellos creen y que no saben cómo definirlo. Y lo definen como singularidad. Está muy bien, sabemos algo más. Yo quería proponer aquí el ejemplo de James Gardner, que es un filósofo y cosmólogo estadounidense que falleció este año precisamente, que dice que ese desarrollo del que está hablando Loli, que es expansivo, es un proceso organizado que parece que siga las pautas de un programa de ordenador. Él dice que ese presunto programa de ordenador se supone que implica que tiene que haber un proyecto.
que no puede ser el azar, que ha venido todo de una manera que parece que haya sido escalonado y programado. Y deja en el aire la expresión de una inteligencia suprema, por si alguien quiere creer en ello. Él se basa en decir que todo lo que ha sucedido, como dice Lori, fue escalonado, pero fue con una causística, sin dejar nada al azar, todo totalmente programado, primero una cosa, después otra, los átomos, el quark, el espacio, el tiempo. El propio Big Bang dice que él como si fuese un programa de software. ¿Vale? Es una analogía, pero bueno, no deja de ser una idea. Si hay un programa de software o hay una idea, hay un proyecto, quiere decir que detrás hay alguien. Como él dice, quizás una inteligencia suprema. Durante los primeros cientos de miles de años del Big Bang, del que nos está hablando Lori, la única materia que existía es el plasma, del cual ya os estuvimos hablando la semana pasada. Por eso a veces hacemos hincapié en un tema, porque sabemos que luego va a volver a salir. Solo existía plasma y subpartículas atómicas, no había nada más. Todo eso es lo que luego se configuró a través de procesos químicos, procesos caloríficos, en átomos y en los diversos elementos, por transmutaciones dentro de las propias estrellas, de los hornos, porque trabajan a temperaturas brutales, y es cuando ahí se crea la mutación de todos esos átomos. Y ahí es donde se empieza a generar la primera materia. Y esa materia que se está generando en las estrellas, cuando una estrella se convierte en supernova y explosiona al final, es cuando entonces esa materia se empieza a dispersar por todo el universo. Eso es lo que se llama polvo estelar, que es de lo que muchas personas dicen que incluso el cuerpo humano tiene polvo estelar, porque está en todo. Son anécdotas, son cosas que están incluidas dentro de lo que nos explican los espíritus, dentro del libro de los espíritus. Entonces, todas estas mutaciones que surgen en los átomos hacen que después, poco a poco, se vayan creando las moléculas. Desde el aire, el agua, todo estaba ahí en el principio, hasta que se empezaron a crear y a dividir esas moléculas, cada una con su propia mutación, formando un tipo de molécula que luego las tenemos todos dentro de la tabla periódica, con una evolución también que se registra en esa tabla periódica, desde el menos denso al más denso. Hay una evolución también en todo lo que hemos ido encontrando, que se denota también el proceso de expansión del universo en la propia tabla periódica. La evolución, tal y como la tomamos hoy día, es una certeza científica, o por lo menos no es una singularidad, parece ser que es una certeza científica, que se basa en la evolución de Darwin, pero más todavía de Wallace, que es anterior. Ellos hablan de que caminamos hacia la perfección de los seres vivos y dicen que la especie final quizás sea el Homo sapiens. Algo que parece ser que según ellos, sobre todo según Wallace, Russell Wallace, no es debido al azar. Dice que es más debido a la necesidad, porque la evolución del hombre sigue las reglas, según Wallace, de la evolución natural, pero con una salvedad que parece ser que es bastante importante para él, que todo es igual a los demás seres vivos del planeta, excepto el cerebro. Dice que nuestro cerebro, con las neuronas, los axones, las sinapsis, con todo lo que contiene, es la mayor complejidad conocida hasta ahora. Y él mismo es el que dice y usa la expresión de que quizás ahí se puede demostrar la existencia de la intervención de Dios. Pero no es el único que lo dice. Tenemos también desde Santiago Ramón y Cajal hasta Rafael Yuste, que es el director del proyecto Brian en Estados Unidos, proyecto Cerebro. También dicen que la función del cerebro es totalmente asombrosa para todos los que la investigan. Imaginemos cómo debe ser de complejo nuestro cerebro. Pero no es lo único complejo que llegamos a tener, porque si estudiamos nuestro cuerpo humano, llega un momento en el que el desarrollo del genoma, que también está estudiado, que incluso en presencia del presidente Bill Clinton fue cuando Francis Collins manifestó que las 4 letras del ADN, A, C, G, T, son el alfabeto de Dios con el que escribe la configuración prácticamente de todas las manifestaciones vivas. 4 letras configuran la base del ADN
y todos los seres vivos diferenciados entre todos nosotros gracias a ese ADN. Pero claro, no es tan sencillo, es un poco más complejo, porque debemos recordar que esa hélice que todos vemos dibujada muchas veces, que simboliza el ADN, que está dentro de las células del cuerpo, tiene una totalidad de 7.500 millones de kilómetros. Eso quiere decir que podía ir en línea recta desde aquí hasta Plutón. O sea que quizás esas 4 letras no son tan sencillas, pero sí son la base. Hay muchas indicaciones también sobre nuestro planeta, si se formó el planeta para nosotros o si el Homo sapiens o el ser humano se ha adaptado al planeta. Hay una de las informaciones también que nos da la ciencia que habla de las formaciones antrópicas. Eso es cuando se dan una serie de circunstancias favorables para que el ser humano pueda vivir en un lugar, no para que el ser humano se adapte a un lugar. Y eso es lo que parece ser que hay informaciones de qué ha podido pasar con nuestro planeta. Que nuestro planeta ha sido creado, no sabemos ni por quién ni cómo, aunque podemos especular los espíritas, para que estuviese adaptado al ser humano. Está preparado para el ser humano. Y quizás algo que parece tan complejo o que podríamos llegar a dudar, hay muchas hipótesis que descartan cualquier duda. Para empezar, podemos decir que en nuestro planeta, en la Tierra, ha habido muchos milenios de total tranquilidad para la evolución, ¿no? Para evolucionar como planeta, no como nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro sistema solar está dentro de lo que se llama el brazo de Orión. El brazo de Orión o brazo local, también llamado ramal calmoso, de calma, de tranquilidad, es un brazo espiral de nuestra galaxia que se encuentra en el exterior de nuestro sistema solar. El sistema solar está dentro, pero en una zona muy tranquila, muy calmada. Vemos muchas veces como en las noticias se habla de explosiones de supernovas, se habla de rayos gamma, se habla de agujeros negros. Pues nuestro sistema solar está de tal manera en la Vía Láctea ubicado que está al margen de todo eso que está aconteciendo. Es como si nos hubiesen puesto apartados precisamente por algo. Pero también la configuración de nuestro planeta como planeta rocoso, en vez de ser, por ejemplo, como Júpiter gaseoso, que no podríamos vivir en él, por lo menos como nos conocemos, da mucho que entrever. Es decir, hay tantos planetas con tantas cualidades, con tantas singularidades. El nuestro tiene hidrosfera, que es el agua que nos permite la vida, una atmósfera que nos permite respirar, que son 2 necesidades básicas que no están en muchos otros planetas que conocemos. Seguimos buscando alguno que tenga esas peculiaridades, pero no están. Imaginaros, es como si el planeta hubiese estado preparado para que viniese el ser humano. Además, no hablemos, por supuesto, de la rotación, que nos permite ese ciclo de día y de noche, para poder descansar, para que haya un espacio-tiempo que nos permita una vida más o menos cómoda. Pero es que incluso hasta la distancia que tenemos del Sol, que puede parecer una barbaridad, que son 150 millones de kilómetros, pues con esa distancia podemos aprovechar la luz y la energía del Sol, porque es una especie de central nuclear, pero que al estar a esa distancia exacta, el hidrógeno que quema, que transforma en helio, con esa lejanía que tiene, no nos afecta, no nos llega. Imaginaros si estuviésemos solo un poquito más cerca. Es que son muchas teorías que todas apuntan al mismo lugar. Por otra parte, tenemos un satélite que, comparado con todos los demás satélites que tienen otros planetas, el nuestro es una cuarta parte, lo que es el planeta madre. Todos los demás son mucho más pequeños. El nuestro es bastante grande comparado con otros satélites. Pero es que nos está haciendo de ancla. Nos está anclando para esa rotación, para esa estabilidad orbital. Entonces, el acaso, como están diciendo los científicos, verdaderamente no existe. También en nuestro planeta estamos disfrutando de lo que es el calentamiento global, apropiado para permitir la vida.
Lo que pasa es que ahora, con lo que estamos haciendo, el efecto invernadero, el cambio excesivo que estamos haciendo y el uso de muchos materiales, está haciendo que el cambio climático sea traumático. Pero ese clima que tenemos estable en nuestro planeta es muy importante. Pensar que se basa en que la media del planeta es de unos 15 grados. Si eso variase simplemente 5 o 6 grados arriba o 5 o 6 grados abajo, la vida en nuestro planeta, tal y como la conocemos, ni la vegetal, ni la animal, ni la humana, sería posible de la manera que la estamos conociendo. Y hay muchas más cosas que nos favorecen, como el famoso campo magnético del que hablamos muchas veces, que es también llamado campo geomagnético, que se extiende desde el centro del planeta hasta fuera de nuestro planeta. Pensad que es lo que se mantiene hasta que choca con el polvo estelar que viene del Sol, con esas partículas que vienen energéticas que emana el Sol. Entonces, cuando chocan los dos, ese campo magnético está haciendo que esas partículas no lleguen a la Tierra. Imaginaros qué importante es la gravedad, qué importante es ese campo geomagnético que tiene nuestro planeta. Nos defiende de toda clase de radiaciones y no nos damos ni cuenta. Pensamos que está ahí por acaso, sin darnos cuenta que somos unos privilegiados y que miramos tanto para afuera, que conocemos mucho más el universo que nuestro propio planeta por dentro. Y eso es algo que poco a poco hay que ir cambiando. Ya hay muchas investigaciones en Estados Unidos, en la URSS, en los años 80, intentando perforar, pero eso ya será otro tema que tocaremos otro día, para no profundizar más ahora. Pero verdaderamente ese campo magnético nos hace pensar también que hay una conciencia, una inteligencia suprema, superior, un Dios, algo que ha tenido que pensar en todo eso. Porque no es el azar, no es el acaso, no son leyes que se han ido generando después una tras otra por necesidades, porque podéis decir, bueno, a medida que ha ido evolucionando el planeta, no, está ahí desde el principio. Hasta el punto de que la posibilidad de encontrar un planeta con las propiedades del nuestro está basado en una trillonésima parte de lo que es el planeta. Es totalmente, vamos, no diremos imposible, pero casi. De hecho, se está buscando y siempre tenemos que adaptarnos nosotros al planeta. Aquí lo tenemos, que el planeta se ha adaptado para tenernos a nosotros. El padre de la idea que os acabo de dar, que es John Archibald Wheeler, que es un astrofísico, lo conoceréis más por expresiones que todos usamos en el día a día, que fue el que las puso en marcha, el que las inventó, como agujero negro, agujero de gusano. Pensad que es un gran investigador. Estuvo investigando junto a Einstein, justo a Niels Bohr. Imaginaros de qué tipo de personaje hablamos. Nos ha interesado sobre todo la vida de este hombre porque en el prefacio de su libro, que se llama El principio cosmológico antrópico, tiene un escrito donde deja entrever también que la ciencia está unida a nuestro pensamiento. Dice literalmente, no es únicamente que el hombre esté adaptado al universo, el universo está adaptado al hombre. Imaginen un universo en el cual una u otra de las constantes físicas fundamentales, sin dimensiones, se alterase, aunque fuese en un pequeño porcentaje, en uno o en otro sentido. En ese universo, con esa pequeña alteración, el hombre nunca hubiera existido. Eso es lo decisivo del principio antrópico, que el centro de toda la maquinaria y del diseño del mundo subyace en favor de un dador de vida. Daros cuenta que él no lo llama Dios, no lo llama inteligencia suprema, lo llama dador de vida. Pero sí plantea cuestiones que son para plantearnos las cosas como son. Y en su libro tiene también una analogía para aquellos que quieran saber cómo de grande es el universo. Y como anécdota la vamos a utilizar acortándola y haciéndola muy breve. El que quiera imaginarse cómo es de grande el universo, las galaxias, debería coger una naranja y ponerla en el suelo. Esa naranja representaría el Sol. Entonces debería coger una cabeza de alfiler, algo que es muy pequeño, y ponerlo dando vueltas a ese Sol a una distancia aproximada de unos 15 metros. Eso sería la Tierra.
nuestro planeta, el tamaño de la naranja y el tamaño a 15 metros de la cabeza de alfiler. Luego nos dice, si queréis jugar más a lo que es la astronomía, coger una cereza y llevarla aproximadamente a 77 metros de la naranja. Eso será Júpiter. Y ahora, si queréis ver en ese croquis estelar que estáis haciendo la posición que tendría Plutón, os tenéis que llevar un grano de arena y llevarlo a 580 metros. O sea, son casi 10 minutos andando, lejos de la naranja. Y si hay alguien que aún tenga ganas de expresar un poco más lo que es el universo, nuestra Vía Láctea, supongo que todos conocéis la estrella Alfa Centauro, es la estrella más cercana a nuestro sistema, está solamente a unos 4 años luz de distancia. Bueno, pues habría que coger otra naranja, que representaría Alfa Centauro, e irse a 4.000 kilómetros de distancia a dejar la naranja. Esas son las dimensiones aproximadas. Y antes de cambiar de tema, sí quiero deciros que hemos sacado mucha información de Ramón Tamames, que tiene un libro también precioso que se llama Buscando a Dios en el Universo. Simplemente como comentario, porque son personas que, a pesar de ser científicos, leyendo sus teorías, leyendo en lo que se basan, no podemos evitar pensar que la ciencia cada vez avala más la información de los espíritus. Bueno, como bien ha dicho Manolo, todo lo que se ha explicado es el por qué la Tierra tiene una función de vida para nosotros. Y no es el acaso, es algo programado, es algo que está ahí, que lo podemos ver con todos los ejemplos, con todo lo que se ha ido poniendo, de que solamente cambiando ciertas cosas, la vida ya no hubiera existido. Era una posibilidad tan remota, ese Big Bang, que hiciera todo eso solamente para nosotros. Entonces la razón nos dice que el universo no ha podido autocrearse. Y puesto que no puede ser obra del azar, pues debe ser de Dios. Cada uno lo puede llamar como quiera, esa inteligencia superior, como estaban diciendo todo el rato. Nos explica los espíritus en este capítulo cómo fue creado el universo. Y como ya hemos explicado toda la parte científica, los dos están muy unidos, lo que explica los espíritus y lo que explica la ciencia. ¿Por qué lo hacemos? Porque muchas personas quieren ver un libro obsoleto dentro del libro de los espíritus o que la ciencia ha podido sobrepasar cosas. Es un libro que es muy profundo y de mucho estudio. En especial lo decimos para todos aquellos que nos están escuchando, que puedan realmente tener esas herramientas de contraste, de pensamiento, para que no puedan decir, esto está obsoleto, no, esto está sin estudiar, ¿no? Cuando nos explican cómo fue creado el universo, los espíritus, es una explicación simple y entendible para todos, por su voluntad. Más o menos viene a decir que lo creó por su voluntad, o sea, que Dios quiso crearlo. Y es verdad, es una verdad tan simple que podemos entenderla todos, sin rodeos, sin hipótesis extrañas. Dios nos creó porque quiso. No vamos a buscar una razón, porque todavía nos queda muchísimo. Y lo explica haciendo una clara analogía con el Génesis, cuando Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Ya está. O sea, no podemos buscar razones en aquello que nosotros no somos capaces de comprender todavía. En capítulos anteriores hemos hablado de gravedad y de cómo influye en la condensación de la materia. Y precisamente de la condensación de la materia es el motivo que nos da los espíritus para conocer cómo fue la formación de los planetas en este capítulo. Pero como ya lo habíamos hablado antes, como ya habíamos comentado y conectado todo el libro para llegar a los razonamientos de los espíritus, en el tema de la gravedad y la condensación lo tratamos en la aula 16. Así que a los que os interese profundizar, os recomendamos esa aula. Y sobre la pregunta 40, donde Kardec consulta sobre los cometas, si serían un principio de condensación y posibles mundos futuros. Los espíritus vuelven a adelantarse a la ciencia dando un sí rotundo. Claro, ¿por qué una pregunta sobre los cometas y no sobre otro cuerpo estelar? ¿Qué hizo que Kardec consultase a los espíritus? Claro, porque preguntó por los cometas. No lo sabemos, pero nos ha llamado la atención. Y tras investigar los cometas creemos que ya sabemos el por qué hizo esa pregunta y no otra.
algunas de las razones. No estamos diciendo que lo hayamos descubierto del todo, porque claro, es muy complejo estar en la mente del codificador. Bueno, pues vamos a empezar por saber lo que es un cometa y por qué hice esa pregunta. Un cometa es un cuerpo celeste constituido por hielo, polvo y rocas, que orbita alrededor del Sol siguiendo diferentes trayectorias elípticas. O sea, tiene rocas, pero en un principio es solamente hielo, polvo de estrellas, ¿vale? Y hace trayectorias elípticas alrededor del Sol. Bueno, ¿vale? Hoy en día sabemos que existe la posibilidad de que la vida en nuestro planeta se iniciase por el agua que deja algún cometa. Por ejemplo, bueno, pues podría ser por ahí, ¿no? Por donde estaba pensando. Pero también hemos visto que ahora están investigando el núcleo de algunos cometas y que es como una bola de nieve sucia hecha de hielo. A medida que el cometa se aproxima al Sol, se evapora corriendo ese hielo, se van las partículas de polvo y porque se descongela rápidamente, es como se hierve y se desprende, sin pasar por el estado líquido, y se desprenden las partículas de polvo. Pero estas partículas enseguida vuelven a condensarse otras, y los gases que forman el núcleo forman alrededor del cometa, es la cola que vemos todos, ¿no? Y claro, nuestro pensamiento siempre tiende a pensar que se está deshaciendo. Decimos, bueno, ¿por qué Kardec pregunta si es la creación de un mundo? Pero seguimos investigando un poquito más y entonces nos explican que lo que es el principio del cometa, cuando empieza, no tiene ni gravedad ni nada. Ese polvo se va, cuando se vuelve a caer, se va solidificando, se va acercando otra vez al Sol, vuelve a solidificarse, hasta aquí un momento en que coge volumen y gravedad. Y ese polvo que vemos lo va arrastrando hacia sí mismo. A la vez que suelta uno, arrastra otro, y entonces cada vez se va haciendo más grande el cometa. Y cada vez más grande. Entonces, claro, eso nos sorprendió. Porque ¿podría ser una información? Pues podría ser. Siempre decimos que los espíritus dijeron un sí rotundo y todavía la ciencia está muy lejos de saber muchas cosas. Pero vamos a hablar de otra cosa que encontraron los científicos, los astrónomos, en la misión Rosetta. Es de la Agencia Espacial Europea del 2015, que sorprendió a poder ver de cerca un cometa que se llamaba Churyumov-Gerasimenko. Imaginaros, el 67P. Coloquialmente fue bautizado con el nombre de Churi. Es el resultado de la fusión de dos cometas. Claro, se quedaron sorprendidos, porque en un principio que dos cometas se fusionen no era lógico, porque el equipo está estudiando la composición del cometa y los procesos geológicos que tienen lugar en él, lo que hemos hablado de la nieve. Las colisiones entre esas dos rocas se dan a velocidades muy pequeñas y estaban ya formadas los dos cometas, y esa baja velocidad en las primeras etapas de la formación del sistema solar lo que hizo fue que fueran las dos uniéndose, esos dos cuerpos independientes, uno sería más grande que el otro, y entonces se fueron fusionando, pero se fusionaron lentamente. No fue una explosión como ellos creían, como está realmente todo el material. Casi todos los planetas están hechos de fusiones, de bombardeos de una estrella, de una supernova, de una nova, ¿no? Y no se había observado hasta ahora esa interacción entre dos cuerpos del interior del sistema solar que no fuera violenta. Porque se creía que al menos en la parte interna de todos los planetas, de todo lo que hay, se producían colisiones muy violentas y catastróficas entre todos los objetos, ¿no? En el sentido que se destruyen los asteroides originales y surgen otros nuevos. Pero en los cometas se desconocía la naturaleza de esos choques. Por eso, este estudio abre las puertas a seguir investigando cómo ocurren las colisiones a esas grandes distancias del Sol, porque están muy distantes del Sol. Son fusiones tranquilas, se van fusionando, se van encontrando, no saben por qué, ¿no? Entonces, el Churi no es el único de los cometas, con forma, los llaman bilobulada porque son dos
cometas, ¿no? Aunque con peor resolución se han obtenido imágenes por la misión Rosetta de cometas como el Halley o el Halley 2, que sugieren que también son dos bilóbulos. Entonces, no se están quedando más pequeñas, tienen una dimensión diferente al Sol que nosotros. Y esto nos da que pensar que tal vez la respuesta de los espíritus nos falta todavía muchísimo, muchísimo por comprender y por conocer. Los espíritus, una vez más, nos anticipan descubrimientos posteriores de la ciencia, porque esto es de los años 70, de los años 80, del 2000. El influjo existe no solamente nos dicen los espíritus, no solo a nivel físico como la luna y su influencia en las mareas terrestres, el ancla que hablaba Manolo, sin la luna nuestra Tierra no sería lo que es, el crecimiento no sería lo que es. Y por eso hemos de hablar de otro tema que nos hablen los espíritus. Los espíritus dice que no hemos de creer en supercherías de los influjos estelares. Porque aunque los astrólogos la definan como ciencia, no lo es. La astrología se basa en opiniones y creencias y no en evidencias. En consecuencia, el pensamiento mitológico de las primeras culturas, esa es la consecuencia. Fue hace unos 3.000 años antes de Cristo, se cree que incluso 4.000 o 5.000 puede ser, cuando nació la idea de la astrología como ciclos de comunicación divina, a raíz de los sistemas de calendarios empleados para predecir los cambios estacionales y para interpretar los ciclos celestes y como una comunicación divina de qué me va a pasar, qué me va a ocurrir si están las estrellas así o así. ¿Pero qué ocurrió? Que en el siglo XX la astrología adquirió mayor popularidad entre los consumidores gracias a la influencia de los productos derivados de los medios de comunicación, como los horóscopos y los periódicos. La gente miraba y sigue mirando los horóscopos en el periódico, en la televisión. Claro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un arte de adivinación. Sería la búsqueda del conocimiento humano en el firmamento. Su objetivo es comprender la conducta humanas generales y específicas, dependiendo de dónde nací, en qué lugar, dónde está mi estrella, y observa su relación con los planetas y el influjo que va a hacer sobre la persona o sobre las cosas. Y cómo los otros objetos celestiales también hacen un influjo sobre mí. Eso es la astrología. Agustín de Hipona condenó la astrología porque decía que absolvía a los pecadores y atribuía las culpas al creador y gobernante del cielo y de las estrellas. Claro, si las puso así, la culpa es de que las puso así. Yo tengo un carácter, he nacido con este carácter porque la estrella o aquel sol o aquel planeta me está dando ese carácter. Esta pseudociencia, nada sustancial, ha cambiado desde entonces, sigue siendo la misma, aunque actualmente hay distintas escuelas. Os voy a poner un ejemplo de estas escuelas. Hay dos escuelas, por ejemplo, que hemos buscado, la rama tropical y otra es una rama sideral. En la rama tropical, una persona que naciera el 29 de julio sería idealista, orgulloso, ambicioso, arrogante, jactancioso y Leo. Y la rama sideral sería doméstico, sensible, autocompasivo, demasiado cauto, y encima Cáncer. No tenía el mismo horóscopo. Pero es que dependiendo, también va cambiando según quien lo lea, quien lo cuente, quien lo diga. Es un arte de adivinación, como el tarot, como las cartas, y eso ha de quedar muy claro. También hemos de pensar otra cosa, que los signos de la constelación del zodiaco eran porque había 12, ¿no? Pero claro, ahora se ha descubierto que hay 14. Tenemos Cetus, la ballena, y Oficus, que no se veían, o si se veían, las ningunearon. Y también la cola, por ejemplo, de las estrellas hace Sagitario con Cáncer. Y todo esto es como muy confuso. Después vamos a seguir pensando un poquito más. ¿Por qué los signos todos tienen la misma duración? Tantos días. Si las constelaciones que originaron esos signos, la de Capricornio, la de Sagitario, no son iguales, ni se crearon en el mismo momento. Pese a las evidencias en contra de la astrología, la mayoría de la gente actualmente sigue creyendo en ella. Diversos son los mecanismos psicológicos involucrados, pero quizás el principal es porque creen ver en la astrología, como en otras artes adivinatorias, cosas que funcionan en ellos mismos. Dar como una seguridad a quién soy.
Manolo, explícanos lo que ocurrió con James Randi. Bueno, pues por eso también los espíritus nos dicen en la pregunta número 40 que no hay que creer en el influjo de los astros. Porque James Randi, como dice Loli, hizo un experimento, él es un mago que desencarnó en el 2020, que hizo una maravillosa demostración de cuánta facilidad se puede engañar a personas más o menos ilustradas. Estamos hablando de una universidad, ¿vale? A través de la astrología. Randi entró en un aula de la universidad, había concertado primero con el decano, haciéndose pasar por astrólogo, y entregó a todos los alumnos horóscopos personalizados, cada uno con su nombre, su fecha de nacimiento, que había consultado antes, y les personalizó un horóscopo. Luego les pidió, en una tabla, que calibrasen la exactitud de sus predicciones en una escala que él había puesto, y la escala, la verdad es que más del 85% de los alumnos se decantaron porque había acertado muchas de las cosas, que era un gran astrólogo. Que las predicciones, la mayoría eran exactas. Entonces, cuando ya estaban todos conforme, cuando él ya se había ganado su confianza, dijo que cogiesen ahora sus predicciones y se la diesen a la persona que tenían al lado. Cuando fueron intercambiando las hojas de papel, descubrieron que todas contenían exactamente el mismo horóscopo, la misma predicción. Las predicciones que él hizo estaban muy bien redactadas, con muy buen lenguaje, con un lenguaje hecho deliberadamente vago, muy neutro, muy neutral. Casi todos los de la clase pensaron que describía muy bien los hechos, porque luego lo manifestaron, se hizo una encuesta con ellos. Y es lo que sucede siempre, que los horóscopos son tan vagos que si una persona lo ve por la mañana, otro lo ve por la noche, otro lo ve por la tarde, uno lo ve en un sitio, otro lo ve en el otro, casi cualquier persona se puede adaptar a cualquiera de los signos del zodíaco. Y eso es lo que él hizo. Él jugó con eso y lo fue poniendo de manera que él decía que el poder predictivo de los horóscopos era nulo y que todo estaba en la mente del cliente o del oyente. Y verdaderamente creemos que es así. Si hasta los espíritus en una de las preguntas nos dicen que no hay que creer en el influjo de los astros, es por algún motivo. O sea, ahora Loli nos explicará también por qué no debemos culpar a los demás de nuestras cosas. Continuamos con el tema del horóscopo y los espiritistas sabemos que existe la acción y la reacción, que es una ley. Y que lo que verdaderamente va a influir en mi futuro son mis actos pasados y actuales y no la fecha de mi nacimiento, que me estaría condicionando. Claro, si yo nací el 22 de diciembre, me está condicionando. Creer que los astros influyen en mi vida o me definen el carácter, algo que he adquirido a través de varias vidas, porque mi carácter lo ha de diferentes vidas, y en cada una he nacido con un signo diferente, es creer en la adivinación. Y después de todo lo que hemos explicado del ADN, su influencia va más allá de la parte, o sea, su influencia no va más allá de la parte gravitacional o de crecimiento o de lo que puede hacer el influjo de la luna, sobre todo en las hormonas, porque sabemos que influyen las mareas, la Tierra, pero no en mi personalidad. Incluso podríamos hablar de que hay aspectos psíquicos de las personas que les pueden influir, sí, pero no en mi carácter, que es mi libre albedrío. Hemos de dejar de darles de asumir la responsabilidad y culpar a Saturno, o a la casa de Júpiter, el día que yo tomé una decisión equivocada, es porque como era Tauro soy muy impulsiva. O me enamoré porque soy muy enamoradiza porque soy Capricornio. Y como decía Agustín de Hipona, no culpemos a los astros ni a Dios de nuestras equivocaciones. No hay que confundir astronomía con astrología, porque astronomía etimológicamente es la ley de las estrellas. Es la ciencia que estudia los astros, pretende describir el universo, intenta determinar su origen y su final y el de los objetos que en él existen, planetas, estrellas y galaxias, que es lo que está hablando Kardec, de astronomía, de los planetas y de su crecimiento. Quizás una de las preguntas, estas primeras de Kardec, que más puede impactar o que puede ser más preocupante es la número 41, cuando Kardec pregunta si un mundo como el nuestro, que está completamente formado, puede llegar a desaparecer y la materia que lo integra dispersarse de nuevo por el espacio. Pero si la pregunta es preocupante, la contestación aún lo es más, porque dicen los espíritus que sí,
que Dios renueva los mundos, así como renueva los seres vivientes. Eso sabemos que sucede porque la materia está sujeta a cambios, y aún más, hoy día lo estamos viendo, gracias a la ayuda de la mano del hombre. Por ese motivo, y para no anticipar la destrucción de nuestro hábitat, de nuestro planeta, y poder colaborar todos en su preservación y poder prolongar nuestra estancia en él, recordemos que según la ciencia nos encontramos ahora mismo en el meridiano de la existencia de nuestro planeta. Tenemos que, de verdad, preservar, controlar, cuidar y valorar el planeta que tenemos. Sobre el inicio de nuestro planeta no podemos consultar, no podemos saber cuándo se formó, como decía Lori al principio, le podemos dar una data, pero hasta los espíritus nos dicen que esa fecha está equivocada, que ellos no nos pueden dar una fecha inicial. Entonces, si el Creador, como ellos dicen, solo lo sabe, ¿por qué nosotros queremos indagar en cosas que se nos escapan al conocimiento y que verdaderamente no van a pasar de ser una curiosidad? Porque nos va a dar igual que sea hace 13.800 millones de años o 26.000. A nosotros nos interesa lo que estamos viviendo ahora y que es la consecuencia de nuestros actos anteriores. Aquí vamos a intentar adentrarnos ya en el tema 2, que es la formación de los seres vivientes, que es un ítem donde hablaremos de esa formación, de esos seres vivientes, que nos comentan desde el principio los espíritus que todo era un caos, lo hemos visto con el Big Bang, que todo se confundía y que con el tiempo todo se puso en su lugar. Lo describió Lori con el Big Bang teóricamente súper bien, cómo se formó, cómo se creó, cómo apareció el tiempo, cómo apareció el espacio, la materia, los átomos, los cometas. Pues todo eso que al principio parecía un caos, al final todo tiene su sentido de ser. Ya se encontraba en ese momento, ahí, cuando inició todo, los gérmenes de la vida, esperando que llegase el momento. Nos indica Emmanuel en su libro A Camino de la Luz. Nos explica muy bien y extendidamente el protoplasma, que es el principio de la vida. Os aconsejaría la lectura de ese libro como complemento de este capítulo, no como sustituto, porque el libro de los espíritus no tiene sustituto. Porque acordaros que si nos habla del protoplasma este libro es porque los espíritus nos dicen que estaban ya en el fluido los gérmenes de la vida, esperando nacer. Ahí encontraréis que Emmanuel habla de las balizas y de cómo se sienten las manos divinas que estuvieron presentes en la organización de nuestro sistema solar y de nuestro planeta. Ahí nos van a hablar de cómo se encuentra la vida, de cómo se encuentra ahí esperando ese momento de florecer, con analogías como las que utilizan los espíritus en el libro de los espíritus, cuando nos dicen que es como una crisálida que está esperando para convertirse en una futura mariposa. O también nos usan el ejemplo de la semilla, diciendo que el árbol, enorme, por muy grande que sea, se encuentra siempre en forma de semilla, esperando las condiciones adecuadas para germinar. Eso es lo que contestan cuando Kardec pregunta dónde estaban los elementos orgánicos antes de la formación de la Tierra. Pues esperando en el estado fluídico, que también se explicó, lo recuerdo en el tema anterior, cuando hablamos del fluido cósmico, de la energía oscura, de la condensación de la materia, ¿recordáis? Pues en otro aula es la base de lo que ahora estaban contestando los espíritus. De ahí que un aula vaya ligada a otra. Nos dice Kardec que a menudo conservamos durante años simientes de plantas y gérmenes de animales que solo se desarrollan en determinada temperatura y en el medio propicio, que se ha visto a granos de trigo germinar pasados varios siglos. Hay pues en esas semillas el principio latente de la vitalidad, que no espera sino una circunstancia favorable para desarrollarse. Lo que sucede a diario ante nuestra mirada no puede haber existido desde el origen del planeta. Son palabras de Kardec en la pregunta 41. Y diríamos, bueno, eso puede ser un momento dado, algo puntual. Para que os hagáis una idea, os diré que hay un equipo de científicos rusos que ha conseguido en el año 2015 cultivar plantas a partir de frutos congelados hace 30.000 años. Fueron frutos que fueron encontrados en la orilla del río Colima, en Siberia, que estaban buscando huesos de mamut. Y entonces el equipo
de biofísica celular consiguió cultivar plantas de la especie Silene sternophylla, que cuando surgieron con modificaciones, porque eran de hace 30.000 años, pero es la misma planta. Este récord no es la primera vez. Hace ya unos años, Israel consiguió plantar unas simientes de palmera datilera con 2.000 años de antigüedad y que daban fruto. Bueno, pues en esta investigación, los colegas de Chmielewski se encontraron que estaban buscando, como he dicho, huesos de mamut, y encontraron unas madrigueras a unos 30-40 kilómetros de profundidad respecto a la superficie actual, y localizaron huesos de mamíferos, de mamuts, de rinocerontes, de bisontes, de caballos, pero también encontraron semillas en las cuevas y restos de plantas. Entonces, ¿qué hicieron? Intentaron que esas plantas germinaran. Durante varios intentos no hubo éxito hasta que alguien, uno de ellos, tuvo la brillante idea de probar a hacerlo con placenta. Y cuando unieron esas semillas, que llevaban 30.000 años sin haberse descongelado ninguna vez, según los científicos, con placenta, dicen que la placenta le dio quizás el azúcar, los azúcares que necesitaba, pero ahí consiguieron hacer germinar esas semillas. Vemos que con una hibernación de 30.000 años, ellos volvieron a crecer. Pero no estamos hablando de un milagro, estamos hablando de la ratificación de lo que nos están diciendo los espíritus y Kardec. Y que si en el libro de los espíritus se pregunta por generaciones espontáneas y se dice que está todo a la espera de que se dé su momento, es lo mismo que estamos hablando ahora. No es ni más ni menos que un fenómeno que se cita anteriormente. Todo cambia, nada permanece, todo se transforma y todo tiene un sentido en la evolución. Es por eso que nos dicen los espíritus que es en ese minúsculo mundo que dormita y despierta. Ahí hay vida, aunque no nos demos cuenta, esperando que se den las circunstancias adecuadas. Bueno, por hoy creo que ya hemos hablado bastante. Queda todavía parte de este capítulo que lo haremos la semana que viene, pero sobre todo estamos planteando que podáis entender todo lo que sería la materia y la formación del mundo a través de la ciencia actual, cómo ha ido corroborando lo que decía Kardec y los espíritus, y cómo hay muchas cosas que se nos escapan del libro de los espíritus, como lo del cometa, y que tal vez podamos en algún momento encontrar algo que no entendamos, que no sepamos, pero que hemos de analizar, de buscar. Hay algunos capítulos muy complejos, como son de la materia, y después iremos viendo otros capítulos más sensibles, cuando hablemos del espíritu, del karma, de la ley de acción y reacción, donde nos tocará más el alma. Pero Kardec decidió empezar por el principio de todo, como todas las filosofías, como todos los ideales. Y bueno, espero que la clase de hoy os haya gustado. Muchas gracias. Poco a poco iremos a intentar conocer un poco más la mente de Kardec, de ese gran codificador, y por qué hacía las preguntas que hacía, que como habéis visto, algunas, si las pasamos por alto, no las leemos con la profundidad, no entenderíamos verdaderamente por qué el codificador hizo esas preguntas. Como Loli nos explicaba, por qué pregunta por el cometa y no pregunta por otro tipo de astro. Pues preguntó por el cometa por algo muy real, porque es el único astro que se ha visto después, casi 150 años después, que se une a otros cometas, que llega a hacerse más grande, que se unifica sin una colisión destructiva, como todo lo que vemos siempre en el espacio. Entonces, todas esas conclusiones a las que llegaba Kardec y las que tenemos que conocer para que saber que Kardec no está obsoleto. Los que leemos Kardec muchas veces nos falta información, nos falta cultura y conocimiento. Entre todos, espero que podamos llegar a alcanzar esos niveles para entender en profundidad lo que es el libro de los espíritus. Hasta la semana que viene, un saludo a todos.